Estamos en línea en esta oportunidad conectados con mi querida Buenos Aires, con Argentina. Nos acompaña Antonio Peña, Tony, que trabaja en una organización que acaba de lanzar un nuevo proyecto que se llama Speed. Speed se convierte como en este brazo ejecutor para Overboost, para empezar a acelerar startups. Y bueno, ¿quién mejor que tú, Antonio, que estás en todo el proceso, el padre de la criatura, para contarnos un poco cómo es este trabajo y cómo pueden acercarse a las startups? Porque digamos que ustedes son el puente entre fondos de inversión, corporativos y Exacto. startups que le puedan brindar una solución a esos corporativos, ¿no? Bienvenido. Muchísimas gracias primero por la invitación, Alberto. Un gusto estar acá con vos. Y nosotros que compartimos un pasado de emprendedor que nos fue llevando a diferentes lugares. Yo también arranqué como vos siendo emprendedor allá en los 90 y la historia me fue llevando ya un poco con la edad a ir convirtiéndome en inversor. Y te hago un poquito de esa historia para contarte de Speed que uno de los grandes desafíos que todo emprendedor latinoamericano tenemos desde los 90 hasta ahora, hoy un poco mucho más amplio y con muchas oportunidades, siempre fue tratar de trabajar con corporativos, porque a diferencia de lo que pasa en los modelos como en Estados Unidos o en Europa, la verdad que las corporaciones tienen una relación a veces mucho más profundas con el ecosistema en América Latina y permiten sortear mucho los vaivenes propios de nuestras economías que se van moviendo, entonces son grandes players que pueden ayudar a las startups. Con eso en la cabeza y siempre tratando de acercar esas puntas por haber tenido startups que trabajaron con muchos corporativos en la región, nosotros empezamos una historia junto a mi socia, con Gaby Ruggeri, que ella es una gran referente en temas de Venture Client, en Venture Capital, de tratar de desarrollar un fondo multicorporativo para trabajar con corporaciones, que hoy se llama Camay y que no es hoy para contar de tanto, pero que básicamente lo que hacemos es invertimos en startups justamente para trabajar con corporativos. En este caso con Coca-Cola Company, con Arcor, con Bimbo y con dos multilaterales, con el BIT y con DFC. Trabajando en esa lógica y tratando de acercar startups a trabajar con corporativos, nos dimos cuenta que el gran desafío para una corporación son dos. El primero es si construir un vehículo de inversión. Todos sabemos lo que conlleva construir un vehículo de inversión, una definición estratégica por parte de la compañía, crear las áreas que apoyen ese tipo de vehículos, poner plata para invertir en las startups y además tratar de que esas startups puedan trabajar y se alineen con la estrategia del corporativo. Pero por otro lado, también nos fuimos dando cuenta en Camay, y especialmente en lo que hacíamos nosotros, que más allá de invertir, además tenemos un evento que se llama Camay Code y también tratamos de hacer lo que nosotros llamábamos alianzas estratégicas, era que había veces startups que más allá de que estuvieran buscando no capital, o a veces todavía dudáramos si podrían hacer algún desafío de los que nos gustaría invertir, o a veces estuvieran grandes, lo que nosotros llamábamos alianzas estratégicas en Camay era traer startups para trabajar en desafíos que las corporaciones querían desarrollar en el aspecto tecnológico y que no siempre hay que ir a buscar a los grandes gigantes de desarrollo de tecnología, que a las corporaciones a veces por una cuestión estratégica les es más sencillo. Y con esa lógica, ahí habiendo hecho eso con Cabay, a pedido de Coca-Cola hace 2 años, Coca-Cola, nosotros somos un fondo que está invertido por Coca-Cola Company. Coca-Cola nos dijo, che, este modelo está muy interesante también para nuestros embotelladores y todo el ecosistema que hay alrededor de Coca-Cola, los Cinemark de la vida, los Burger, todas las empresas grandes que Coca-Cola le vende. Y lo que nos pidió era, ¿por qué no hacemos un vehículo más liviano que permitiera que startups o que los embotelladores y todo nuestro ecosistema pueda pedir desafíos de temas interesantes y que esos desafíos puedan ser solucionados por startups? Y así nació el concepto de Speed, que en el caso de Coca-Cola se llama Springboard. Springboard es una plataforma que está desde México, Argentina, incluido Brasil, donde todos los embotelladores de Coca-Cola y sus ecosistemas pueden plantear desarrollos y desafíos para que startups traten de solucionarlo. Y el último componente, para que entiendas un poco cómo jugamos del lado de Overboost, nosotros siempre siendo emprendedor y después como inversor y estando en esos mundos, como lo que hablábamos antes de la entrevista, todos nos fuimos dando cuenta que el problema muchas veces en que una corporación y una startup puedan desarrollar un proyecto y poder medirlo bien, era no como el concepto del hackathon, ¿no? Que ganas un premio y después tratás de desarrollarlo, sino que nosotros como Overu nos involucráramos más en el medio de la corporación para recomendarle a alguna startup que creíamos
que por lo que ellos querían desarrollar podía ser estratégica para pedir un poco una prueba de concepto, como llamamos, y por otro lado ayudar a la startup en todos los temas de darte alta como cliente, poder definir KPIs y el ROI que se va a medir y demás, y ojalá que después cuando se cumplan esos POC pueda escalar. Así que eso es un poco el concepto de Speed. Como decís vos perfectamente, crear puentes entre corporativos y startups, más allá de que inviertan para poder validar modelos que ayudan a las startups a generar negocios y a las corporaciones para invertir. Claro, porque es que, oye, ese puente está evaluando dos cosas que normalmente son muy difíciles. Y es, uno, quienes están del lado de Venture Capital acelerando startups, todos coinciden en que lo más importante es un equipo y unos fundadores que tengan el talento para resolver el dolor, ese problema. Y muchas veces, a veces se enamoran de un dolor que hay que conseguir mucho capital para solucionarlo. Pero aquí ustedes están trayendo ese puente, lo conecta con un corporativo que tiene dolores, que ya los identificó, que van a ser traccionables de negocio, pero que él no tiene hacia lo interno ese talento innovador para poder convertir ese dolor en una startup y solucionarlo. Entonces, tienes como un matrimonio perfecto. Ellos nunca se van a separar, porque inclusive el otro gran dolor de las startups, ahora que bromeábamos fuera del micrófono el tema de los cap tables es ese tema de levantar capital, aquí digamos que no es que sea un problema de primera fila, sino más bien lo voy delineando con la capacidad financiera y la solución y ese ROI que eso va a dar y aparece el capital por la misma corporativa, porque sabe que ahí debe colocar los recursos para tener un desarrollo y un crecimiento innovador. Pero quienes nos están escuchando dicen, oye, yo también tengo ese equipo, pero yo no tengo ni ese PR, ni ese acceso a ir a hablar, sentarme a hablar con las corporaciones, porque yo pudiese dar una solución a ese problema. ¿Cómo los conectas? Mira, de hecho ahí te sumo una cosa interesante, un poco lo que decíamos y por haber caminado ese camino y gastado algunos zapatos, como hablamos al principio, es que lo vas aprendiendo con la edad, que es también que una de las estrategias también es que muchas veces hay compañías, sobre todo por ejemplo ese desarrollo de consultoría de IA y demás, que podemos decir no son VC fundable hoy, ¿no? O sea que no son difíciles para el modelo. Pero por otro lado quieren trabajar con corporativos y el corporativo capaz quiere comprar soluciones, especialmente ahora hablando de IA, temas de algoritmos, temas Mm, de algo que capaz es estratégico. Entonces también ese mercado que al VC a veces se le escapa a alguna startup que tiene, no sé, que desarrolla soluciones de IA, que desarrolla soluciones de cripto, que desarrolla desarrollo, a nosotros, desde el modelo este de lo que hoy se conoce como venture clienting, que son mm, el concepto de Speed o otros plegues, les abre la puerta para que esas startups también se puedan presentar a presentar proyectos. Y por otro lado, algo importante que decías vos también, ¿no? Que muchas veces nosotros, cuando vos estás del otro lado y tenés un producto que está bueno, un equipo que es bueno, pero lo has validado es difícil entrar a una corporación, que te conozcan, porque básicamente tanto vos como cuando entrevistas a alguien, como yo cuando hacemos inversión, lo que estamos dando es un aval, ¿no? Básicamente mm. siempre te van a preguntar, si Alberto, esto que hablaron es verdad o no es verdad, o Antonio, Tony, estos chicos van a funcionar o no funcionar, porque sobre todo para un corporativo muchas veces es mucho más fácil, digamos, cerrar con un gran proveedor de tecnología, que más allá de que sea más caro, tarde más tiempo, y por lo menos uno puede decir siempre, me equivoqué con alguien grande. Entonces, ¿qué buscamos hacer en ese sentido, no? En ese sentido lo que buscamos es, sobre todo en esto que decíamos recién, eh, hablando, por ejemplo, de inteligencia o todo lo que vemos, lo que conocemos bien a los emprendedores y vos que entrevistás constantemente nuevos emprendedores de toda la región, lo que te das cuenta cuando empezás a hablar con ellos es que estás hablando con gente que realmente trabaja en la primera línea de innovación, que conoce lo que pasa, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que capaz en la prensa leemos es espectacular, lo que va a pasar con DeepSeek y todo eso, y después hoy nadie habla de DeepSeek. Entonces, y eso básicamente cuando te das vuelta un corporativo paga un montón de plata, además de los desarrollos estos, con consultoras que no las vamos a nombrar, muy recomendadas y todo, que cobran mucho la hora para hablar de estos temas. Y nosotros siempre lo que le decimos a los corporativos es una forma de probar primero un desarrollo que cómo aprendimos la mayoría de nosotros, cómo la mejor forma de aprender es tratando de trabajar sobre algo. Entonces, si vos lográs desarrollar un proyecto que tiene una POC, primero
vas a tener cosas que vas a lograr sin tener que haber pago, como consultoría de primera mano, aprender a equivocarse. A veces capaz la POC no llega a un punto exitoso, pero por otro lado te valida de que aprendiste de ya de las cosas que funcionaron o che, teníamos mal el scope, va a ser para este lado. Y el último punto que me parece bueno y que tocaste ahí al principio era de que, como decís vos, muchas veces cuando uno es una startup y está buscando inversión y te juntás con fondos como nosotros, otros fondos, siempre te dicen, bueno, ¿y tu cliente? ¿Y dónde está? Entonces, los conceptos como Spirit, del Venture Client y lo que te puede permitir mañana, no solo que un corporativo te invierta al que le estás haciendo una POC, sino que ese fondo que te está mirando y que te quiere invertir y que te está pidiendo, bueno, tráeme tu primer cliente, todo, mañana le puedas contar, mira, estoy trabajando con Coca-Cola en Argentina en una POC de estas características, que tiene este ROI, que buscamos estos KPIs, que tiene este ROI, que tiene este interés. Entonces también es un gran validador para que algunos fondos pierdan el miedo en invertir en tu compañía, ¿no? Claro, y ahí se suma algo que en la agilidad del mundo privado lo permite, pero que sería interesante que también el sector público impulsara como política pública esta actividad, porque ocurren que a veces son muy riesgosos ciertos sectores y no los veo en el mapa de la inversión, como tú decías hace un rato. Pero como lo hemos visto en Colombia, como lo hemos visto en México, como lo hemos visto en Chile, ya va. Aquí hay dos, tres, cuatro industrias que hacen Exacto. un vertical sobre agri-food o sobre minería o sobre finanzas y dicen, olvídate del riesgo con los clientes. Nosotros queremos desarrollar, y, o sea, hay un capital semilla que, bueno, que es muy variable y tú dices, mira, que hay 2, 3, 4, 5 millones de dólares en los casos que hemos visto y los dedicamos, por ejemplo, a agri-food. ¿Por qué? Bueno, porque quiero innovar en nuevos productos, en nuevos servicios y la atracción, como tú decías, es distinta porque ya estoy adentro de los industriales y comienza este proceso de aprovechamiento como empresas clase B, o esto, este tema de economía circular, y uno lo único que le falta es qué le pasa al sector público que no ha visto esto como una oportunidad para decir, mira, si todos los capitales vienen para acá a un fondo dentro de mi país, ven que no vas a tener impuestos, ven que no vas a tener aranceles, y eso es lo que inyecta directamente a una startup que finalmente va a contratar personas, a crecer en oficina, a comprar nubes, o sea, a comprar aplicaciones, a desarrollar, obligatoriamente va a tener que llevar y traer gente, comer con ellos. O sea, esto algo impacta hoteles, restaurantería, o sea, todo crece cuando una startup está comenzando a hacer cosas innovadoras y el tema de innovación, ¿no? Porque cuando innovamos empezamos a impactar, tienes a toda esa gente realmente concentrada en tu dolor, en tu problema y buscar en cómo, qué es lo que tú decías de invertir en una big tech, sin nombrar ninguna para no meternos en No. problemas, pero tú dices, oye, esa big tech no es tan grande que yo soy un problema más. En cambio, cuando se reunieron cuatro o cinco empresas del sector y dijeron, nos interesa mejorar el empaque, nos interesa mejorar el impacto sostenible, que actualmente acabamos de tener un taller por el Día del Periodista con los amigos de Coca-Cola en Venezuela y vimos toda la visión de sostenibilidad en el mundo y estuvo el director de COF desde México. Bueno, vimos cómo ellos están pensando esto y tú dices, oye, vienen cosas nuevas, vienen cosas interesantes. Si todas las empresas estuviesen buscando cómo, no solamente el tema del negocio, sino cómo impacta ese negocio, cómo lo hace más sostenible, cómo generamos que esa comunidad esté más sana, más feliz, más conectada y por supuesto que tengamos buenos negocios, y eso es lo que hace que el riesgo baje Exacto. radicalmente, ¿no? Ahora hay muchas startups en toda la región. Yo no conozco un solo país de América Latina, que me faltan pocos por ir, donde diariamente no me están llegando, Alberto, estamos haciendo esto, Alberto, estamos desarrollando esto, donde consigo dónde consigo capital, es la segunda pregunta. Pero, ¿qué le podemos decir a ellos, Tony, en este momento? No importa en qué país de América Latina estén, ¿cómo pueden hacer el pitch? ¿Cómo se pueden conectar con ustedes, no? Mira, primero me gustaría decir algo antes que me parece estratégico, que un poco de lo que decíamos al principio también cuando hablábamos, que a veces parecemos las viejas vizcachas contando la historia que uno pasó, pero seguramente las nuevas generaciones lo cuenten dentro de un tiempo que cosas mejor. Pero yo creo que hoy
siempre se lo digo, yo tengo un hijo de 20 años y una de 18 y creo que allá cuando yo arranqué como emprendedor en los 90 en Argentina, era como todo un ecosistema que arrancaba, que era difícil encontrar los fondos, que te tomaban la mayoría de la compañía y todo este tipo de cosas. Y hoy, como decís vos, yo creo que hoy están todos los actores, especialmente en América Latina y en Centroamérica y todo, que hay una oportunidad única para emprender porque tenés eh, diferentes fondos, diferentes clubes de ángeles, diferentes instituciones. Camay es un ejemplo viviente de que compañías como Coca-Cola, con más de 100 años en Latinoamérica, que Arco con sus 78 años en Argentina y en el mundo, que Bimbo, que los BID, que el DFC, lo que está haciendo Mercado Libre, los infinidad de Corporate Venture Capital demuestran también de que hay también todo un plafón para eso. Y por otro lado, creo que también gente como ustedes, gente que le da comunicación, que viraliza lo que muchas veces un emprendedor necesita, ese golpe estratégico, el que te hagas conocido, ese primer salir de tus fronteras y cruzar, creo que tienen una oportunidad única. Es un momento de emprender, de como me contabas hoy, viste, desde Venezuela, Colombia, desde cualquier lado hoy, mandando unos mails y hablando. Y yo creo que el gran mensaje que también tenemos hoy es que hoy tenemos este bicho que es el teléfono celular, que casi es una computadora, que allá en los 90 tenía que tener la computadora, el dial-up. El mercado era tan chico hoy, lo que yo creo que un poco el trabajo como vos decías, los gobiernos, las instituciones como el BID, que tiene una tarea muy fuerte en América Latina, también el DFC, es tratar de ayudar de que esa lógica de innovación, de desarrollo de proyectos y todo se vaya ampliando más, porque hoy tenemos un vehículo como el teléfono, lo que ustedes hacen con compañías como Digicel, como todas estas operadoras móviles que hoy tienen un teléfono en la mano de la gente. Entonces yo creo que lo que quiero decir con esto es que está todo para volar, no importa dónde naciste, dónde estás y qué coyuntura te toca vivir hoy, porque Latinoamérica, los que ya la vivimos, como vivieron nuestros abuelos, nuestros papás, tiene todo lo lindo que tiene y tiene toda la locura que tiene, que vamos cambiando y que las políticas van por un lado, la economía va para otro, pero hemos dado muestras crecientes de que existen los mercados libres, los Rappi, los pedidos ya, un montón de emprendedores que han superado toda esa dificultad. Entonces, desde ese lado creo que hay una gran oportunidad. Creo que estamos todos los actores tratando de empujar ese ecosistema, tratando de bajar políticas que ayuden al emprendedor. Y por otro lado, creo que lo bueno es, y en el caso nuestro puntualmente, es nosotros somos un fondo tanto desde Camay como desde Overbooks, como cualquier iniciativa que hacemos, que tratamos de no estar nunca condicionados a, me tenés que, cuando hago una llamada, nosotros nos gusta que nos escriban, que nos contacten por LinkedIn, que cualquiera de nuestro equipo, mi equipo, cualquiera, estemos abiertos. Y muchas veces, como le decimos a los emprendedores, porque somos emprendedores y también, como hablábamos al principio, a veces que es esas cosas donde uno encuentra las cosas, nosotros, si no somos nosotros, va a haber alguien que le interese si nuestra tesis no es. Seguramente vamos a conocer a un inversor ángel o a un fondo o a una empresa. Pero yo creo que hoy lo que tiene que sacar el emprendedor, que creo que las nuevas generaciones lo tienen, es ese tema de tratar de contactar, de no darse por vencidos y de insistirnos. En el caso nuestro nos pueden contactar por LinkedIn, por nuestras webs, en todos lados hay un mail, un mensaje, o a través tuyo, a través de nosotros, y tratar de ver dónde, que nos cuente qué están haciendo y ver en qué podemos ayudar. Excelente. Aquí vamos a dejar la caja de descripción del podcast tu enlace de LinkedIn para que te podamos seguir. Y, Obvio. y algo que me gustaría sumar a lo que estás diciendo es que eh, a veces en ese do basics, ¿no? Hagamos las cosas básicas del mercadeo, en esas 4P y en ese tema de la plaza, ¿no? Del lugar. Mira, a veces como dice mi amiga Silvina Moschini, ¿no? Hay un tema del timing, porque a veces todo Mm, cuadra, pero no era el momento. Entonces, a veces cuadra y está funcionando y lo que yo estoy haciendo en este momento en Buenos Aires, digamos que está ahí en el equilibrio, pero ¿sabes qué? A lo mejor esa solución es la solución de un dolor, de un problema que tenés al lado en Chile o eso. en Ecuador y allá explota y se hace 10x, 20x, 30x, good. Eso no quiere decir que no debas ir al Silicon Valley. A veces, pero pasa que a veces nosotros nos colocamos el Everest en el primer, vamos a hacer una cascarita y el primer juego es arriba de lo más alto, los 7000 metros. Oye, vamos a jugar primero aquí a nivel del mar y después subimos, ¿no? Para que no nos quedemos sin oxígeno. Pero siempre hay que tocar, como tú decías, todas esas puertas
porque están allí y estamos para ser más disruptivos y más ágiles, ¿no? Pero a veces nos enredamos en los pasos cortos y creo que lo básico a veces, ¿sabes? Te salva. Y este tema de PR que estamos haciendo en tecnología, de relaciones públicas, de conexión, de viajar, de conectarse con los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, ahora mencionabas el tema BIT. Nosotros en Venezuela estamos apoyando a un instituto de educación superior de administración que se llama IESA, ya desde ¿Mm? hace un par de años. Ellos son socios de BIT y de BitLab. Ellos tienen un programa que se llama Emprendetech. ¿Y qué hacen? Un programa de aceleración del BIT acá. Entonces, a veces yo estoy ahí al pendiente de en cada corte, ¿verdad? Que va a empezar el 21 de septiembre, cuántas startups entran, cuántas startups salen, de las que salen, cómo va ese proceso de maduración. Algunas tienen unos modelos de negocio muy solamente hechos para Venezuela, pero las que están pensando en escalar y en otros países, estamos esperando que maduren para empezar a conectarlos con toda nuestra red y decirle, mira, esto puede crecer en Colombia, pues esto puede crecer en otro país, pero hay que ir armándonos. Yo creo que una de las ventajas que tiene América Latina es que tenemos los dos brazos, o sea, startups con talento puro, nato, gente que va a resolver problemas y que son autodidactas, y una gran cantidad de gente que ha pasado por las universidades y por los centros de investigación Esa- y por corporativos que tienen una forma de hacer las cosas que para conseguirlo en otro lugar del mundo cuesta, y cuesta muchísimo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, consultoría, uh, wow, ¿sabes? No cualquiera se te sienta al lado a resolverte un micro problema, porque tienes que pagar horas y horas y miles de dólares por algo, ¿no? Pero lo importante es que, como tú decías, aquí estamos abiertos nosotros y me atrevo a decirlo, ustedes en el tema de aceleración y de inversión, y nosotros en el lado de comunicación y de mercadeo, a conectarlos con las buenas ideas porque hay otro gran tema hoy que con lo que tú mencionabas, con el tema de IA, hay todos tienen como un miedo a IA. Yo cada vez que hablan de IA se me iluminan los ojos y digo, es nuestra oportunidad de resolver los problemas más rápidos que tiene América Latina y que eh, una realidad económica, pues Europa ya no tiene un metro cuadrado que venderle más de lo que ya han hecho a lo que tienen al lado. Entonces, cuando vienen a América Latina, uy, sabes, es como tratar de meter el cuadrado en el círculo. Tienen problemas para poder aterrizar un producto o un servicio, y nosotros tenemos que multiplicar esos unicornios, como tú decías, esos Rappi, esos Mercado Libre, esos Cachea. O sea, nosotros necesitamos que eso eso, pase a multiplicar por 20, por 30, por 40, por 50x. Y normalmente, sobre todo por el tema Estado o el sector público, no lo ven el impulso. Mucha gente habla de esos unicornios como esos que se hicieron ricos. Y yo digo, bueno, pero ya, ¿y cuánta gente está trabajando en esas organizaciones, ¿no? O sea, qué locura. eso que tú llegues a Sao Paulo o a Ciudad de México y veas los aviones de Mercado Libre, eso no es tan fácil de verlo en cualquier otro lugar de América Latina o de África o de Asia. Hay cosas que tenemos que seguir explotando, y creo que ustedes están haciendo una labor importantísima, Tony. Tony, si hay otros corporativos que también puedan estar diciendo, oye, esto que están hablando estos dos, creo que deberíamos hacer algo, ¿no? ¿Cómo se acercan también ustedes, ¿no? ¿Qué les puedes Mira, recomendar? mira, nosotros, como decías bien, el concepto de lanzar Speed como este programa de innovación o de Venture Clienting, que es un programa que dura un año, que hay un compromiso con los corporativos de tratar de desarrollar y tratar de, sobre todo como que sean, o los corporativos que quieren desafíos y solucionar problemas con emprendedores, y además los corporativos que están pensando en cómo empezar a invertir en startups y esta lógica. Nos pueden contactar desde nuestro LinkedIn, desde Overbook, como dijiste, a través tuyo. Creo que uno va, algo que tiene lindo Latinoamérica es que genera estos lazos de, como decís vos, no suelen haber unicornios en otros lugares que tengan esa lógica de que los que lo crearon ayuden a los que vienen atrás, y que está toda esta filosofía de tratar de ir uno empujando a otro. Entonces creo que nosotros lo que creemos que estamos tratando de sumar a este ecosistema es una relación más profunda con el corporativo, que en algún momento fue una startup, especialmente en Latinoamérica. Creo que Así un es. poco también lo que decías al principio, viste, esto a veces que a veces la información no se inunda de los casos de éxito de Stripe y de todo este tipo de cosas que son espectaculares, pero que hay que tomarlos en contexto en donde nacieron.
Yo creo que esto hay que volver a las bases también en un momento, que es, tengo un producto que está bueno, que lo estoy desarrollando, como hicieron nuestros abuelos cuando empezaron su negocito y después vino alguien familiar y lo fue haciendo. Creo que la lógica de primero que tenés que pensar como emprendedor es que te sea autosustentable a vos, que te logres probar de que vos y tus socios y puedan empezar a trabajar y ganar plata y vivir de eso, porque es el mejor validador que te ayuda a cuando realmente querés escalar, probar por qué lo querés escalar. Y además cuando tengas que negociar con los fondos como nosotros, que tengas la tranquilidad y el tiempo de tomarte el tiempo para hacerlo. Entonces yo creo que hay que también como sacar ese glamour a veces sobredimensionado de la tecnología. No estamos haciendo otra cosa que la que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres. Lo único que lo estamos haciendo capaz en un mercado que hoy Latinoamérica nos permite saltar frontera más rápido y darnos más velocidad. Pero sí, como vos decís, creo que Latinoamérica tiene un montón de desafíos. Creo que, como si vos, el sector público siempre es como el gran más lento que viene, pero creo que el trabajo que está haciendo el BID, como si en algunas iniciativas, BID en el caso de esto de apoyar estas iniciativas de Venture Clienting y demás, también lo está viendo en Centroamérica, creo que hay iniciativas en Panamá. Entonces creo que capaz con la ayuda de nosotros, de ustedes y demás, vamos a ir logrando esa lógica, pero conceptualmente creo que es gran oportunidad para que nos hablemos más, que los corporativos puedan entender de que hay maneras de poder empezar a desarrollar proyectos con startups, invertir si fuera, ya sin tener que armar un fondo desde el principio, y también hacer esa cosa que tan bien hace la corporación, ¿no? De que es proyectar, entender cómo hacer un proyecto, cuáles son las KPIs que van a medir y qué tanto nos cuesta como emprendedor aprenderlo, ¿no? Entonces creo que es una simbiosis muy interesante la que se da en ese sentido. Así es, y creo que es excelente esta oportunidad para también hacer ese one-on-one de inversor y de dar los pasos como corporativo con ustedes. Bueno, ahí también le vamos a dar el enlace para todo el proceso de registro, que bueno, antes de que comience este proceso directamente con Speed, que ya estamos a días de comenzarlo, ¿no? Pero creo que es una gran oportunidad y sin duda, para estos dos sectores, para startups y para corporativos, de poder desarrollar mucho más nuestra amada América Latina, que bueno, como digo yo, hay 600 millones de personas aquí, un supermercado, todos hablamos español y los brasileros siempre intentan hablar portuñol y nosotros portuñol con ellos y nos encanta Sao Paulo, Río y poder de norte, sur y de este a oeste hablar portuñol con ellos. Tony, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros. Creo que es una gran experiencia y una gran oportunidad. Mucho éxito con todos los corporativos de la región. Y bueno, estamos en línea aquí para apoyarlos, ¿no? Bueno, Alberto, muchas gracias. Primero que nada, te quiero felicitar porque la nota que nos hiciste tuvo mucha repercusión, así que un placer poder conocerte y entender quién estaba atrás de eso, que como digo de nuevo, para toda startup es muy necesario a veces la primera visibilidad y demás, y creo que el trabajo que estás haciendo y habiendo siendo emprendedor ayuda un montón. Y por otro lado, sabiendo que en algún momento vas a andar por acá, ya sabes, acá tenés un amigo y un grupo de emprendedores en Argentina para lo que necesites y ya habrá tiempo de algún buen asado y algún fútbol y esas cosas que nos gustan por acá. Así es. Muchísimas gracias, Tony Peña de Speed. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.